Después de un tiempo regresamos con este tu podcast Ser Integral. Vamos a dar una Bueno, sí, como les decía, regresamos de un tiempo y regresamos justo en la temporada de siembra. En Casa Iglesia, un lugar de Dios para crecer, estamos en temporada de siembra. Por eso es propicio la ocasión para iniciar esta temporada también de podcast y queremos hacerlo con un tema que sabemos que va a ser de gran bendición. Lleva por nombre... Vamos a reservar el nombre porque creo que es necesario primero darle la bienvenida a la invitada especial del día de hoy, porque está vinculado, el nombre de este podcast está vinculado a ella, a esa persona que me acompaña el día de hoy. Antes quiero agradecer al Centro de Formación Integral Casa Iglesia, al ministerio al cual pertenecemos, servimos a Dios y en el cual está patrocinando este espacio, este podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra amada y amiga aliada del ministerio. Creo que después de esa palabra de alianza de oro, son muchas las cosas que hemos vivido apenas en el mes de enero. Nuestra amiga y aliada Madeleine de Tarache. Un aplauso al Señor por la vida de ella. Y yo le decía que ella está directamente vinculada al tema de este primer podcast en esta temporada de siembra en Casa Iglesia, un hogar de Dios para crecer, porque el tema lleva por nombre Vivir Intensamente. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, aparte de que ella, de por sí, por todo el talento que Dios le ha dado, ella vive intensamente, la marca en la cual representa. Yo quiero presentarle, que ella hable un poco de lo que ella representa este tema en su vida. Madre, bienvenida a este podcast. Gracias a usted, pastor, por la invitación, y a todas esas personas que van a tener la oportunidad de ver este recurso maravilloso. Súper agradecida con mi padre por esta oportunidad, y yo sigo creyendo que todos estos medios tenemos que nosotros posicionarnos como hijos del reino para seguir glorificando el nombre del Señor. De verdad que estoy muy contenta y bueno, sin expectativas. La única expectativa que tengo es que el Señor nos sorprenda con este maravilloso tema que vamos a desarrollar. Bueno, sí, de hecho, ella no lo dijo, pero yo sí lo voy a decir, porque está vinculada directamente a este tema, vivir intensamente. Y es que la fecundación del ser humano, desde el momento en que Dios piensa, y es en ese proceso de gestación, desde allí se gesta ese tema. Cuando nosotros vamos al proceso de fecundación, hay una carrera, la carrera de la vida, pudiéramos decir. Miles de espermatozoides corren en la misma dirección, pero solo uno alcanza a fecundar el óvulo y luego se convierte en un ser humano. Y yo tengo el privilegio de vincular este tema a Madre, porque ella está también dando esa oportunidad de dar vida. La mujer es ese canal de luz, ella está embarazada. Cuéntanos un poco sobre eso, de esa experiencia intensa. Wow, muy intensa, gloria a Dios, que el Señor me trae a la mente un momento bien intenso, porque yo le pedí al Señor en oración conjuntamente con mi esposo que bueno, Padre, por favor, porque ya nosotros tenemos un tiempo casados y de verdad deseábamos pues empezar a vivir esta experiencia, ¿verdad? Y Dios hizo como que hizo su tiempo maravilloso y perfecto. Y sucede que yo tenía como que la duda, muchas personas me decían, ¿estás embarazada? Y yo, bueno, amén, está bien. Y un día de oración yo le decía al Señor, Padre, yo quiero saber que esa semilla está ahí. Es correcto, yo la vida está dentro de ti. Yo estoy embarazada, yo quiero sentir. Y lloré, me fui a dormir. Al otro día en la tarde, siento yo mis hermanos. Aquel corriente, fue una corriente que me pasó como de un lado a otro. Y yo salí corriendo como loca y empecé a gritar y venía por el medio de mi esposo. Y yo lo que hice fue le pegué mi barriga a la barriga de él. Ok. Y dije, siente. Yo creo que sí. Entonces
Y el Señor me decía eso. Vivir intensamente es sentir, Correcto. sentir cada experiencia, hacerla tuya. De eso se trata. Eso es correcto. Así es, así es. De todas maneras vamos a ir hablando, ya usted puede ir tomando sus apuntes aquí, desarrollando, alineando lo que estamos, la experiencia. Dijiste algo muy importante, Madeleine, y es que vivir intensamente tiene que ver con sentir, con disfrutar, con hacernos parte de las cosas que estamos viviendo. Bien, en el libro de Jeremías quiero introducir con esta palabra y de ahí en adelante las que Dios ponga, pero específicamente en el libro de Jeremías capítulo 1, 5 dice: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow, qué hermoso es nuestro Creador, que tiene ese detalle de dejarnos por sentado que mucho antes de que el proceso de fecundación se diera, ya Él nos conocía, ya Él sabía que en la carrera de la vida de esos espermatozoides ya iba el propósito. Cuando llegó al vientre de nuestra madre, ya lo que llegó fue toda la carga genética para luego desarrollar ese proceso de crecimiento dentro del vientre y luego alumbrar con el nacimiento. Y de allí en adelante todo lo que conocemos como experiencia de vida. Vivir intensamente tiene que ver con eso, con descubrir nuestro origen, y definitivamente tú que me escuchas, el origen está dado solamente en Dios. Él es nuestro origen. Él dice la palabra que Él es el principio y Él es el fin. Quiero que podamos definir, Madeleine, un concepto para ayudarlos también a ellos de vivir. ¿Qué es para Madeleine vivir? Bueno, yo pudiera dar, digamos, dos conceptos, ¿no?, del tema de vivir, y es que hay un vivir antes de Cristo y después de Cristo. Excelente. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos como 3 años y medio aproximadamente que conocimos del Señor, en un proceso bastante difícil donde, bueno, vimos la mano de Dios sobre nuestras vidas, y podemos decir de verdad que empiezas a vivir cuando conoces al Señor. Wow. Es así, porque antes vives sin propósito, sin entendimiento. Y es maravilloso. Yo hace días, sin saber que esta invitación iba a ocurrir, meditaba en eso y le decía: Señor, verdaderamente, suena a lo mejor cliché y trillado, pero la vida sin ti no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene dirección. Por eso que vemos siempre ese poder de transformación cuando el Señor toca nuestras vidas, cuando verdaderamente se revela en nuestro corazón. Y hay un antes y un después. Es diferente cuando no conoces a lo mejor el propósito o no tienes idea de las grandes cosas que el Señor quiere hacer contigo, y simplemente vives la vida. Yo un momento en mi vida donde estaba como sin dirección, y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Vivimos desanimados, ahí no entra lo intensamente. Vivimos desorientados hasta que el Señor nos impacta con su amor y con su poder maravilloso y te da como esa vida. Y ya entiendes que cada día, cada instante tiene un propósito. Así es. Cada escenario está dado para que nosotros sigamos predicando al Señor, y es maravilloso eso. Bueno, excelente, excelente. Yo creo que una de las cosas que abrazo de lo que acabas de decir es que la vida no solamente está en Cristo Jesús, en conocer nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, sino que está dado también a conocer el propósito, el para qué. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que nosotros en Casa Iglesia vamos a hacer énfasis siempre en el conocer tu identidad e inmediatamente conocer el para qué. Porque Dios te creó con propósito, y lo acabas de decir: caminar sin el Señor es caminar en ciertas y con falta de orientación. Y dijiste algo muy cierto, todo. Así que tú que me escuchas allí y que me estás viendo, todos, no te sientas mal si quizás en este momento dices: bueno, yo entonces no estoy vivo. Nosotros también pasamos por ahí. Pasamos por ese momento donde quizás no definíamos que no estábamos vivos, pero sentíamos ese vacío. Sentíamos que no teníamos orientación, que no había hacia dónde ir. Sin embargo, hoy podemos estar aquí testificando del poder de la reconciliación para poder entender la vida. De hecho, el libro de Corintios lo dice, que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nacemos de nuevo, pero nacemos bajo una concepción de propósito. Porque la concepción natural viene dada solamente por eso, por los signos vitales, pero no es suficiente. Porque ya yo conocí al Señor a los 33 años, ya tengo 9 años sirviendo al Señor,
Y para mí ha sido una experiencia increíble, tanto así que ya no concibo la vida sin Él. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora, si ya hablamos de vivir, es que casi que tengo ganas de llorar aquí con porque la presencia del Señor está aquí y quiero y declaro que va a estar contigo allá también y va a tocar tu vida como lo hizo con nosotros en algún momento. Vivir intensamente. ¿Qué sería para Madeleine de Tarache vivir intensamente? Bueno, es vivir al máximo, es vivir como al límite, es vivir en el reto diario de la vida y Dios nos invita a eso, simplemente ese Dios maravilloso de desafíos nos invita a llevar una vida intensa. Ahora, hay un concepto, ¿no? Digamos, en el mundo de que voy a vivir la vida como si fuera el último día, me volví loco, y no. Para nada tiene que ver con eso. El Señor nos invita digamos, a llevarnos a otros niveles para poder nosotros autoconocernos, autodescubrirnos y ver de qué somos capaces. Porque cuando no somos llevados como esa intensidad, nunca vamos a saber todas esas capacidades y los dones maravillosos que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces se trata de eso. Yo veía hace poco esos memes en las redes y todas las cosas y decía, Dios mío, tú tienes que hacer algo. Así es. En el nombre de Jesús. Incluso guardé uno y lo tengo por ahí porque lo voy a lanzar. Dios mío. Dentro de poco. Ahí porque decía eso, la gente tiene que entender que la vida va más allá de un viernes, sábado y domingo. Eso es correcto. Que hay un propósito maravilloso que tienes que descubrir y que sabes que eso no es vivir la vida intensamente. Es un callejón sin salida. Correcto, porque llega el viernes, bueno, a veces agarran hasta el jueves. Bueno, el viernes, sábado, domingo y sigues como con ese vacío, como que con esa necesidad que únicamente va a poder llenar el Señor. Y lo descubres cuando lo conoces. De eso se trata, de ese sentir, de ese llevarte al extremo y a que tú puedas descubrir realmente de qué estás hecho. Bueno, de hecho, vivir intensamente lo pudiéramos definir en este momento, en este set de grabación, compartiendo nuestra propia experiencia. Es una experiencia intensa. ¿Por qué? Porque estamos acá solamente dando o compartiendo de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dado entre nosotros. Es correcto, y no somos merecedores de lo que tenemos. Una de las cosas que sabemos cuando conocemos al Señor es que merecíamos la muerte. Sin embargo, tú y yo tenemos un Padre bueno que nos sabe dar sino cosas buenas, y por eso estamos acá motivándote, instándote, y lo mismo que hizo Dios con nosotros lo va a hacer contigo, porque Él está llamando a un pueblo, no importa lo que haya pasado, tu experiencia de vida. Yo creo que es tan impresionante que en la intensidad de Dios, yo tengo una frase que comparto mucho cuando me toca predicar, y es que yo creo que el único que puede hacer de las malas historias un final feliz es el Señor. Y yo lo puedo decir por experiencia propia. Un matrimonio destruido, 8 años destruido, 3 intentos de divorcio, una esposa que se quería quitar la vida, yo estaba caminando también en ese plano de quitarme la vida, y cuando Dios irrumpe en nuestra vida, lo primero que hizo fue cambiar la concepción y me hizo ver definitivamente tienes que vivir en intensidad. Y es hermoso cuando ves que Él tiene ese poder de transformar. Y yo sé que hay muchas cosas, Madeleine, y muchas personas quizás nos ven y dicen, bueno, claro, y Dios también, y yo dudo mucho que lo pueda hacer conmigo. Yo también dudé como usted. Pero en eso consiste la fe, de presentarle el problema al Señor y dejar que Él sea el que haga lo que quiere hacer. Sí, incluso yo creo que nos toca como más fuerte cuando reconoces al Señor como tu Señor, te toca más fuerte porque Él va a empezar a probar, ¿no? ese nivel de fe, y Dios de alguna manera también tiene que probar nuestro carácter de Él. Así es. Entonces vivimos de modo más intenso cuando nos declaramos que somos de Jesús, porque el Señor necesita de verdad como que meternos en esa prensa para sacar lo mejor de nosotros, y nos tenemos que dejar. Cuando hablábamos al principio, el Señor me traía eso a la mente y yo decía, wow, Señor, verdaderamente es así. No se trata solamente de cuando te conocemos, sino de cuando debemos mantenernos. Y nos lleva el Señor a vivir de manera más intensa. Los retos cada vez son más fuertes, pero la confianza siempre debe volverse mayor. En que tenemos un Padre que está ahí al pendiente de nosotros y que vela por cada propósito, aunque a veces como que no vemos la solución rápida. Dejemos que Dios haga como quiera su tiempo maravilloso.
Sí, bueno, una de las cosas que yo abrazo a nuestro Padre Celestial y a este tema de intensidad, vivir intensamente, lo comparto siempre, es que cuando Dios, o cuando tú le declaras una limitación a Dios, Dios va a trabajar en esa limitación. Te voy a colocar un ejemplo. Le tengo miedo a las alturas. Dios te va a mandar a montarte en un avión. Porque Él, lo decía Madeleine, Él no quiere hijos cobardes, Él no quiere hijos llenos de miedo, al contrario, Él necesita ir formando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que venció a toda adversidad. Él quiere formarlo en nosotros. Así que quizás si tú te dijeron que el Evangelio era muy lindo, era de confesar con nuestra boca y hasta ahí no, el Evangelio es una vida intensa. Es una vida intensa y es real. Y es hermoso porque cuando tú te expones a un reto del Señor y el Señor te dice, Dios mío, pero ¿por qué me pones en esto si te dije que le tenía miedo a las alturas y ahora tú me mandas a caminar en esta posición donde estoy en riesgo? Cuando ves los resultados, dices, wow, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no me expusiste antes? Y empezamos a ver lo que decía Madre en su momento, que la vida solamente la tenemos cuando lo conocemos y cuando caminamos en su mano. Dice la palabra que caminarás por valle de sombra de muertos y no temerás, que caminarás por las aguas y no te negarás, por el fuego y no te quemarás. Dicho de una manera más clara, vivirás intensamente de la mano de Dios. Yo creo que eso merece un aplauso. Fuerte soy, tengo poder. Bien, vamos a construir algunas características, Madre, según lo que hemos hablado de esa vida intensa. Si pudiera existir algunas características que yo te quiero ayudar también, vamos a compartirlas. ¿Cuál sería esa característica de una vida intensa? Wow, yo creo que la primera es entender que no somos eternos. Entender que no somos eternos, y se me eriza la piel porque yo tuve una experiencia, lo cuento como testimonio, que me hizo entender que yo no iba a durar para siempre, ni las personas que amo y están a mi alrededor iban a durar para siempre. Y fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo para mí siempre fue un ser muy amado, y yo sané incluso eso en el Señor. Wow, sí. Vamos a darle otro aplauso. Él está aquí. Amén, así es. Pero fue la muerte de mi abuelo fue muy sorprendente. Mi abuelo muere en mi fiesta de 18 años, antes de comenzar la fiesta. Entonces fue como que la atmósfera cambió de festividad a todo este tema. Sí, fue un infarto, fue algo muy repentino. Mi abuelo un hombre sano, amado por todo el que lo conoció. Incluso mis amistades le decían abuelo, un tema. Y eso causó algo en mí, despertó algo en mí de entender que no somos eternos. Y me llevó a vivir intensamente. Cambió todo. Y desde ahí yo recuerdo que me hice como más expresiva. Me costaba como los te amo, a mi familia, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. Y a raíz de la muerte de mi abuelo, yo un antes y un después. Cuando llegamos al Señor, bueno, más aún, entiendo que hay un propósito y que tenemos que aprovechar cada día para expresar lo que sentimos, para perdonar, hermanos míos. No dejemos, siempre lo hemos escuchado, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. De eso se trata también el vivir intensamente. Y no tiene nada que ver con vivir apresurado, porque se puede a lo mejor relacionar la palabra intensa como que con una ansiedad, como que no tiene nada que ver con eso, sino de que a su tiempo debas hacer y cumplir con todo lo que el Señor te da. A veces queremos, no perdonamos en su momento. Y pasan estas cosas porque la vida es así, la vida es un ratico, la vida es un soplo. Y por eso es intenso, entonces debemos aprovechar todos los espacios, todos los momentos para expresar de eso maravilloso que Dios nos ha entregado. Entonces creo que esa es la primera. Wow. Entender que no somos. Podemos durar 100 años, como lo duró mi bisabuelo, como a lo mejor podemos durar 2 años, como a lo mejor podemos durar 15, 20, no sé, solamente el Señor lo sabe. Pero que todo ese tiempo sea tiempo realmente valioso y con entendimiento de que somos un propósito de Señor. Sí, yo incluso comparto un testimonio muy parecido al tuyo. Obviamente que me llevó a atraparme, estando en el Señor, me atrapó por unos días, por 5 días, bendigo la vida de mi esposa, que fueron 5 días, Dios la usó para levantarme de la depresión. Me pasó muy parecido con mi papá. Y mis hijos me decían, papá, vamos a visitar a mi abuelo. Y yo, no, vamos mañana. Y al final, pues, mi
mi papá muere y justo muere un día del padre, ese día le tocaba predicar a la pastora, a mi esposa, y cuando estaba predicando, pues yo estaba en la plataforma y en medio del segundo servicio, estábamos haciendo 2 servicios, en medio del segundo servicio recibo un mensaje de texto que decía: papá murió, solo eso. Y luego la pastora predicaba, y yo creo que en ese mensaje no dijo menos de 40 veces: necesitas honrar a papá, necesitas honrar a papá. Y eso fue como un balde de agua fría. Yo bendigo al Señor que solo en Él hay libertad. Y Él me levantó y me hizo saber eso que tú aprendiste en esa experiencia. No tenemos una eternidad en este cuerpo. La eternidad que nos ofrece nuestro Padre Celestial es una eternidad con Cristo en el Espíritu. Y nosotros necesitamos vivir correctamente esta experiencia terrenal que nos asegure esa vida eterna. ¿Cuál sería? Excelente, no vamos a llorar, no. Vamos a avanzar. Una siguiente característica que pudiéramos construir de una vida intensa, Marilena. Bueno, amar. Amar, muy bien. El reconocimiento de lo que representamos aquí en la tierra es importantísimo. Y viene dado de lo que venimos hablando desde el principio. A lo mejor lo hemos repetido varias veces, pero tienes que entender y tenemos que entender ese propósito, ese peso de gloria que portamos. Eso que arde en nosotros. Exacto, sin merecerlo. No lo ha puesto el Señor en usted, pastor, en mí, en las personas que nos están viendo, como para guardarlo en vida. No. Es necesario que salgamos, que lo compartamos, que abramos nuestras bocas en el nombre de Jesús, que podamos dar por gracia lo que el Señor nos ha entregado. Hay muchísimas personas con esa necesidad del Señor, aún sin saberlo. Ayer me pasaba algo muy especial y se lo compartí a mi esposo, porque yo tengo muchos contactos en el WhatsApp por todo este tema de los eventos, y uno de los muchachos, yo publicaba, estábamos en el concierto de un ministerio maravilloso que nos vino a visitar acá en nuestra ciudad. Así es. Y yo compartía, y él me decía: yo quería estar. Es un muchacho que no tiene entendimiento, y varias veces también he publicado cosas de la iglesia, palabras, y él me reacciona. Yo le decía a mi esposo: él es de Dios. Es correcto. Yo le decía: él es de Dios, y está en un mundo fuerte en el tema de los eventos, probablemente haciendo cosas que hoy nosotros entendemos que no son beneficios para su vida, pero yo declaro en el nombre de Jesús que el poder de Dios lo va a impactar, pero él necesita información, él necesita una madre, un ángel, él necesita un Rodolfo, él necesita que tú, que todos podamos abrir nuestra boca y hacerle despertar, hacerle entender que su vida tiene un propósito y que ya no puede seguir como haciendo cosas que son del desagrado del corazón del Señor. Pero a veces nos guardamos o satanizamos. No, yo no le voy a predicar, no le voy a dar una palabra, no le voy a decir porque él hace cosas que desagradan el corazón del Señor. Entonces no es así, no es así. Nosotros tenemos en el medio de ese reto, esos son los retos que nos pone el Señor, retarnos a nosotros y soltar la palabra, y que el Señor haga lo que tenga que hacer en el nombre de Dios. Bueno, así es. De hecho, abrazando lo que acaba, la segunda característica y el amar, pudiéramos colocar perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, porque la vida de Él fue tan intensa y fue tan hermosa, y solamente una cosa le dio la intensidad, y es el propósito que Él traía a la tierra. Eso lo hacía despertar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana por medio, dice que de 3 a 4 se despertaba el Señor a hablar con su Padre intensamente, y luego salía a caminar y levantaba al caído y sanaba al enfermo, porque la intensidad de su reino era para hacer de oportunidad para otros. Madre acaba de decir algo muy cierto, y es que somos antorchas encendidas para encender a otros. Ese es el modelo más claro, más fehaciente de la intensidad del reino de los cielos, y esa era la vida, y tiene que ver con Jesús. Jesús decía: mira, yo necesito, él caminaba de un lado a otro y enseñaba a sus discípulos, y se montaba en el barco y seguía la enseñanza, y a la medianoche venía una tormenta y era parte de la enseñanza. Todo lo que Jesús vivió, lo vivió en intensidad, pero con propósito. Por eso hoy podemos leer la Biblia, leer la palabra y ver: Jesús calmó la tormenta. La experiencia de Jesús nos trae una enseñanza a nosotros. ¿Sabe qué? Que hay un libro en la Biblia, y eso Dios me lleva a decirlo, que no está cerrado,
que no tiene un amén. Es el libro de los Hechos. Y nosotros necesitamos entender que Dios no nos llamó a una religión, Dios no nos llamó a una doctrina, Dios nos llamó a seguir construyendo los hechos que iniciaron los apóstoles. Vivir esa vida intensa con Jesús para poder ser de testimonio, de evidencia. No dice las palabras de los apóstoles, no dice la predicación de los apóstoles, dice los hechos, la manifestación. Y el mundo carece de hechos que evidencien la intensidad del reino de los cielos. Jesús lo hizo. Cada hombre y mujer que está registrado en la palabra de Dios fueron hombres que vivieron intensamente. Pero ¿sabe qué? Si el libro de los hechos no está cerrado, es porque nosotros, y tú que estás escuchando y viendo este video, todavía necesitas escribir en ese libro de los hechos, tus hechos que impacten tu vida, que impacten tu familia, que impacten el mundo entero. Donde quiera que llegues, que puedas impactar con esa vida intensa de la mano del Señor. Bien, esto está buenísimo, padre. Déjame tomar un poco de agua, porque quiero hablar también de una experiencia intensa, positiva, que hablamos de una experiencia que nos llevó a reflexionar, a cambiar el enfoque y a potenciar nuestra vida, a intensificarla. Tú comentabas la muerte de tu abuelo, yo la muerte de mi papá. Pero hay una historia que habla de los caballos de Kentucky. Es una carrera histórica desde 1900, por allá, 1800. Habla de que se desarrollaba en Estados Unidos y era una carrera de velocidad. Y lo que atrapo o traigo de esa experiencia, de esa historia, para esta vida intensa, es que se creía o se estableció en estudio que los caballos corrían los primeros metros con fuerza, ¿verdad? Con su fuerza, con la preparación que tenían, pero los últimos 20, 30 metros lo corrían con el corazón. Ya no tenían fuerza. Lo único que los conducía, que les potenciaba, que los energizaba, era llegar a la meta. Y si hay algo que nosotros necesitamos entender, que no estamos llamados a hacerlo con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y así como tomo esta experiencia de los caballos de Kentucky, te puedo decir, quizás tú lo has intentado muchas veces con tu fuerza, y por eso tu vida no es tan intensa. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comiences a entender que tienes la fuerza de Dios disponible desde este momento, y siempre has estado allí, vas a poder comprender, wow, me estaba perdiendo de la experiencia más increíble. Vivir intensamente, vivir como ese caballo de Kentucky, donde tú dices, yo no tengo fuerza, pero en el nombre de Jesús me voy a levantar. Yo no sé cómo hacerlo, pero en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. Yo no sé cómo ganarme a mi familia para que le sirva al Señor, pero lo voy a hacer. Yo no sé cómo montar una empresa, pero el Señor me llamó a hacer. Yo no sé cómo cumplir mi plan de vida, pero el Señor sí sabe hacerlo. Madre, cuéntame una experiencia intensa, personal, positiva, que tú digas, bueno, yo creo que el estar embarazada el día de hoy es muy intenso. Pero si existiera una más, ¿cuál sería? Ay, Dios mío, es que a mí me pasa muchas cosas. Bueno, cuéntanos. Para la gloria de mi padre, a ver, la que se me venga así a la mente. Que tenga que ver con tu trabajo, por ejemplo. Un récord. Justamente ayer se lo comentaba ay Dios, gracias, a una hermana. En el evento en donde estábamos, yo le decía, empezamos a conversar y ella me decía, wow, o sea, yo vine a tal concierto, cuando estábamos sin entendimiento. Sí, yo vine al concierto de fulanito y todos estos artistas famosos que venían mucho a visitar nuestra ciudad. Sí. Y yo debo decirlo con libertad, porque claro. Bueno, yo era una de las que siempre iba a las fiestas de carnaval y todo este tema y iba a ir a ver a esos artistas porque era gratuito y eran internacionales y siempre me iba yo con mis amigas a verlo. Pero siempre había un anhelo en mi corazón, desde lo que me gusta hacer, que es el tema de la animación, de poder animar, claro. De poder animar uno de esos eventos. Yo queriendo animar unos carnavales de la ciudad, imagínense ustedes, y Dios teniendo cosas maravillosas y mejores para mi vida. Entonces yo tenía como eso allí, que bueno, pasa que conocemos al Señor, Dios trabajó conmigo y con mi esposo de manera muy acelerada, de manera muy intensa. Yo lo creo. Y lo ha trabajado desde el día 1, gloria a Él, porque eso nos ha formado pues en carácter como hijos suyos y nos llegó una invitación a ser los animadores oficiales de un evento cristiano muy grande que se hace en la ciudad. Y yo no lo podía creer.
yo se lo comentaba ayer a la hermana y le decía, es tan tremendo porque nunca antes de ese evento había tenido animadores y decía, Dios mío, o sea, yo hoy puedo testimonio, yo amo demasiado y verdaderamente él conoce el anhelo del corazón. Es correcto. Él sabía que yo quería. Y perfecciona el anhelo. Lo perfecciona en absoluto. Cuando nos llega eso fue una honra impresionante para nosotros y fue tan intenso y tan determinante para nuestras vidas que nosotros animamos y había miles de personas en ese lugar. Hubo un momento que yo decía, Dios mío, me daba como miedo, pero yo decía, pero era un trato de Dios conmigo, pero tú me lo pediste, claro. Yo voy a poner palabras en tu boca, pastor, yo no me sabía ni un versículo bíblico, si ahorita me sé 10, bueno, o 5 más o menos, soy mala para memorizar, y entonces el reto de pararse delante de una masa de creyentes y Dios, porque yo no lo iba a hacer, ni siquiera con todo el talento del mundo tú te puedes parar y enfrentar claro. Un reto de ese nivel, y clamamos al Espíritu Santo para que fuera Él en nosotros, y el Señor se glorificó, pero fue tan intenso que fue una decisión determinante en la vida de mi esposo y en la mía de ya no servirle más a ninguno. El Señor nos llevó, eso fue un antes y después. Correcto. Un encuentro de tal nivel, de tal reto que ya, esto es, cierren acá, sí. Porque yo les tengo estos tesoros en el cielo y entonces desde ahí eso fue algo positivo para nuestra vida y él lo recordaba con muchísimo amor y le daba las gracias a Dios porque nos aportan en lugares de honra maravillosos que definitivamente no merecen. Es correcto. Bueno, yo creo que avanzamos en este espacio, en este tiempo. Yo creo que hemos compartido muchísima información. Yo pudiera compartir una vida, una experiencia extrema para mí. Quizá no, en algún tiempo cuando no había visto el fruto, no era tan positiva. Hoy, 8 años después, casi 7 años después, la catalogo como una de las experiencias más positivas. Fue la muerte y resurrección de mi hija. Fue una experiencia muy intensa, muy intensa. Obviamente cuando lo estás viviendo te sientes tan débil, tan desvalido. Y aunque sabes que el Señor está contigo, aunque sabes que está allí, que te levanta, que muchas personas me lo dijeron, no lo entendía, porque cuando estás en medio de todo el tema, no lo reconoces. Hoy, 8 años después, justo esta semana que veía a mi hija predicar, asumir el reto de estar lidiando con su pasado, un pasado que siempre le está hablando allí y diciéndole, mira, no puedes, y ella se repone. Cuando yo la escuchaba el miércoles predicar, madre, y hablar de su experiencia, yo decía, Señor, definitivamente esa experiencia tan intensa vino a ser, lo dijiste hace un momento, un antes y un después. En ese quirófano frío, en esos 70 días de proceso, 2 meses y algo, nació un nuevo Rodolfo, nació una nueva Laura, nació una nueva Fabiana, un nuevo Sebastián, y hoy podemos glorificar el nombre del Señor. Y me quiero poner este testimonio como algo positivo, porque quizás tú que estás viendo este video dices, bueno, pero es que yo no he vivido algo intenso de manera positiva. Escúchame, Dios es capaz de transformar lo que estás viviendo el día de hoy, que quizás la intensidad de lo negativo, de lo fuerte, te esté en el piso. Cuando Dios te levante y tú permitas que Él, y tú lo hagas algo muy importante, perseverar en Él. Cuando perseveres viviendo intensamente con Él, vas a poder glorificar y levantar tu rostro en alto. Yo creo que una de las cosas que aprendí en ese tiempo, lo vi un predicador, me decía, no escuche gente que te hable de lo que está escrito. Permite que las personas transformen la escritura en testimonios de vida. Y yo decía, ya entendí por qué mi vida es tan intensa en el Señor. Conocí al Señor en el 2013, en el 2014 me cerró el negocio, me quebró el Señor. Y ya entendí por qué me hicieron la invitación. Ya entendiste, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo decía, esto es una anécdota para los que crean que lo intenso es lindo, solamente. Y yo decía, bueno, si yo tengo un negocio, no conocí al Señor y tengo un negocio, ahora que lo conozco voy a tener 5. El año siguiente me lo cerró, quebrado. Y en el 2014 recibo una palabra de poder, y en el 2015 vi mi esposa morir, mi hija morir y resucitar. O sea, he vivido situaciones difíciles, pero justo esas situaciones difíciles
fueron las que potenciaron mi fe, formaron mi carácter y hoy pueden hacer el hombre que soy el día de hoy. Bien, yo creo que estamos llegando ya al cierre, estamos llegando ya al final, pero antes no nos podemos ir de aquí, Mari, no sé qué te parece, sin dejarle a esta gente unos tips, unas claves, unos tips que digan, bueno, ellos hablan de su experiencia, hablan de algunas características, pero ¿cómo hago yo para empezar o continuar viviendo una vida intensa? Los que ya la viven, te felicito, porque si ya la vives es porque estás abrazado a Dios, pues usa esta información para potenciarla. A los que no están viviendo, pues entonces vamos a escuchar una clave para vivir intensamente. La hablábamos antes de empezar la grabación y definitivamente es la relación personal con Jesús. Así es. Esa es, yo creo que la principal y la que abarca el resto. Usted comentaba algo bien particular y es que hay muchas personas que se expresan como que no tengo experiencias intensas, como que vida tan aburrida, y definitivamente son personas que no han podido abrazarse a él y por eso no ven, no tienen la mirada puesta en Jesús y no pueden ver todo lo que el Señor está haciendo. O también pasan por situaciones y sienten que todo es muy negativo, que está cayendo todas las cosas malas, todo negro, todo gris, todo. No lo conoces porque cuando lo conoces sabes tener paz en medio de esa tormenta y sabes y confías plenamente en que tu Dios, ese Dios que tú amas, el que tú le oras, es perfecto y es magistral en manifestar su gloria en el peor escenario. Entonces cuando vivimos bajo esa convicción, shalom, paz, que todo fluya, que el Señor tome su rumbo como que tiene que hacerlo. Como siempre nos expresamos, que Él haga como quiera. Por eso que a veces, óchale, que son cristianos, que viven la vida así, que no es que es muy relajada, es intensa, pero intensa en el Señor. Correcto. Entonces ya la historia es otra y es la invitación que hoy queremos hacerle a todas las personas. Sí. Así que ese tip, ese regalito que le dejamos allí es definitivamente que te empieces a abrazar al Señor. Verdaderamente, pastor, porque gloria a Dios, hay personas que también tienen mucho tiempo siendo parte de una masa, de una congregación, mucha gente a lo mejor leyendo las escrituras, pero aún no han encontrado a ese Jesús que verdaderamente puede hacerte sentir que es real, que es vivo, que Él está ahí dispuesto a transformar tu vida, dispuesto a ser una mejor persona, una mejor versión. Entonces eso viene del todo de la relación. Es correcto. Bueno, yo abrazo esto porque el tema de las congregaciones, de las doctrinas, de las miles de doctrinas que se han desarrollado como interpretación, la interpretación que el hombre le ha dado a la voluntad y a la palabra del Señor. Yo abrazo la palabra eso porque la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice que el que es cristiano, el que es católico, el que es mormón. También dice que a los suyos vino y los suyos, a los que creyeron en el nombre del Señor, a eso le dio la potestad de ser llamado hijo. Así que tú que me escuchas, no sé si vas a una congregación, no sé si estás definido en una doctrina, no sé si has cumplido algunos ritos, pero lo que sí te puedo decir es que absolutamente nada de eso te garantiza la intensidad en el reino de los cielos, en la vida eterna. El único que te garantiza la vida eterna es Jesucristo. Y la relación personal con Él es lo único que te mantiene enfocado en esa intensidad que te lleva a la vida eterna. ¿Y cómo la logra? Porque la gente se preguntará, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me relaciono con en oración? Totalmente. En adoración. En la lectura de su palabra, con orientación del Espíritu, porque eso es otra cosa. Hay personas que quieren leer la palabra con sus propias convicciones y se desesperan. Déjame decirte que el único libro que tiene el autor vivo y está disponible es la Biblia. De hecho, te voy a decir algo para que a lo mejor no sé si te frustre, pero si lees ese libro y antes no llamas al autor, estás perdiendo el tiempo. No lo vas a entender, te vas a volver. Por eso que socialmente dice, este se volvió loco porque leyó mucho la Biblia, eso se ha escuchado. Y había gente que le tenía miedo a leer la Biblia, pero ¿cómo no? Si lo leyó solo. Y la efectividad de la Biblia, de la palabra de Dios, la lleva el Espíritu. Por eso el Señor dijo, yo no los voy a dejar solo, les voy a dejar al Consolador, al guía. Y esa guianza del Espíritu es primeramente para que su palabra sea revelada a nuestra vida. Y
cuando es revelada usted entiende lo que más nadie va a entender. Y de pronto yo leo un versículo y lo lees tú, madre, y a ti te da otra cosa, porque el Espíritu está tratando contigo algo y conmigo otra cosa. Así que la primera clave que te da, que compartí yo, y la compartíamos antes de empezar este programa, es la relación personal con Jesús. Pudiéramos decir que la segunda es conocer. Después de conocer tu identidad, después de conocer y conectarte a esa relación personal, es conocer tu propósito. Para vivir una vida intensa, yo vivo intensamente. Mira, en la mañana estaba trabajando, ahora mismo estoy aquí, luego de aquí salgo nuevamente a hacer porque conocí lo que el Señor colocó en mí, lo que arde, ese propósito. Yo creía, Padre, yo te bendigo porque tú, yo creo que desde niña, lo hablamos hace un tiempo, estábamos en una piscina, por cierto, espectacular. Estábamos allí, compartió que siempre tenía esa inclinación. A mí me gusta bailar, a mí me gusta animar. Yo no, yo estaba tan lleno de locura que yo soy administrador. Y hasta los 33 años soy administrador. Sí, soy administrador y hice una especialización en administración. Y cuando llegué al Señor, me dijo, tú eres un tonto, porque tú eres un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, tu llamado, tu propósito es ser pastor, ser siervo, llevar mi palabra. Y le tengo una noticia. Tengo 9 años viviendo intensamente, solamente con dejar que el propósito de Dios sea lo que guíe mis pasos en el nombre de Jesús. Así que descubre eso. Esa relación personal con Jesús te va a llevar a conocer el para qué estás vivo. Y luego, si pudiera existir la tercera, para ya cerrar este tiempo, es la perseverancia en Jesús. Y crear un compromiso. Es necesario comprometernos verdaderamente con el Señor y cada día, yo siempre digo, yo no tengo que esperar un domingo para hacer ese compromiso, el recibir el Señor, el hacer las cosas nuevas. Y no es que somos perfectos, porque evidentemente la imperfección es necesaria, tiene que verse para que el Señor se haga fuerte en medio de nuestras debilidades. Para depender de Él. Entonces a veces como hermanos de la fe nos queremos excusar y ayer el Señor nos estremecía con este tema de la integridad, de la santidad. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto si tenemos el ejemplo más hermoso que fue nuestro amado Jesús? Así es. Íntegro, santo, y evidentemente, humanamente nunca nos vamos a poder comparar a la santidad del Señor, pero lo proseguimos a Él. O sea, Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué es como un peso tan grande intentar imitar las cosas buenas que el Señor nos ha dejado? Pero entonces las cosas negativas las agarramos rapidito. Muy fácilmente. Se nos hace fácil, es obvio, y hay una explicación por el tema carnal. Entonces es necesario que digamos más del Espíritu. Viene dado nuevamente a la relación con el Señor. Nosotros somos gente ordinaria que tenemos una vida con Él extraordinaria. Y cuando usted camina con el extraordinario, Él va a ser el reflejo de ti. Así que no hay cosa, no hay un compromiso. Bueno, y a propósito de ese tema de la integridad, de tema de, mira, nosotros tenemos apenas 4 meses que terminamos el congreso, nos dio el Señor el nombre y era consagrados, y ciertamente fue un congreso de bendición, Dios nos colocó, nos ministró y todo esto. De allí en adelante, Madeleine de Taracha ha sido un reto, un desafío, y el Señor ayer, mientras yo estaba en la casa, que quise estar en intimidad con Él para hacerle algunas consultas, le decía, Señor, yo necesito que tú te perfecciones aún más en mí. Y Él me decía, yo te llamé a la integridad, yo te llamé, y quiero compartirte esto rápidamente, y ya para dejarnos, no sé por qué Dios me inquieta decir esto. Yo no sé, te invito a leer la Biblia, te invito a leer la historia de Samuel, de Elí, de los hijos de Elí. ¿Sabes por qué? Porque es un tiempo donde nosotros necesitamos afirmar la santidad de nuestra vida. Es un tiempo que decidamos definitivamente consagrarnos para aquel que nos santificó en una obra perfecta de la cruz. Es tiempo de que nosotros podamos soltarnos completamente de ese mundo que nos asedia, de esta humanidad. Ciertamente vamos a caer, pero cuando caemos a sus pies, Él nos levanta. Y yo quiero que tú puedas entender eso. El Señor me decía, basta de mirar a los hijos de Dios. Basta de mirar a la gente que falla.
Basta de mirar a los cristianos que no hacen la obra correctamente. Sí, ellos le van a dar cuenta a Dios, pero tú estás llamado a ver el autor y consumador de la obra. Tú estás llamado a ver, hay un momento de la palabra, en esa historia, que para que Samuel pudiera cumplir su propósito, tuvo que dejar de ver incluso al mismo Elí, que era el que lo instruía, el sacerdote, tuvo que ver solamente a Jehová. Elí dice, a este muchacho lo está llamando Jehová. ¿Y sabe quién te está llamando a ti? Jehová te está llamando. No te está llamando un pastor que quizás hizo algunas cosas incorrectas. No nos busques, caminas tú y comienza a entender que el mismo que santificó a Samuel está dispuesto a santificarnos a nosotros. Y a eso nos llamó a una vida en integridad. Ya para finalizar, una palabra, madre, o una frase que defina intensamente para ti. Una palabra, una frase. Wow. Para mí, Jesucristo. No me ganó. Ya, la solté. Voy a decir, Padre y Espíritu Santo. Bueno, ¿Quién le hace competencia? no, yo creo que definitivamente Él es la intensidad de nuestra vida. Amén. Bueno, yo creo ya despedirnos, agradecer a Dios por este encuentro, agradecer la oportunidad, Madre, gracias por aceptar la invitación, gracias por bendecirnos. Y nos vemos en la próxima lección, pero también vamos a desde ya comprometer a esta señora que está acá y con su esposo para hacer a través de este podcast, vamos a hacer la presentación del bebé. No sabemos si es varón, si es hembra, pero ya de una vez, pues ya dicen que es macha, pero no, es macha porque era de la macha y el oso, no. Sí, de la comiquita. De la comiquita, así el oso, no. Que es niño, yo no sé. Yo no sé, pero yo no voy a decir yo. Pero desde ya me comprometo a este matrimonio, a este hermoso matrimonio que Dios ha bendecido nuestra vida con ellos. Gente talentosa, gente real, gente hermosa, gente del reino de Dios, que ha venido a complementar y a fortalecer la visión de la cual nosotros caminamos. No es la visión de Casa Iglesia, es la visión de Jesucristo. No es Casa Iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos un pedacito de esa iglesia gloriosa de nuestro Señor. Así que desde ya quiero pedirte que nos sigas en nuestras redes sociales, @casa.iglesia en Instagram y en Facebook, Casa Iglesia, un lugar de Dios para crecer. Yo creo que nos sigas allí y semana tras semana en nuestro canal de YouTube también está allí, semana tras semana colocamos nuestros encuentros, hablamos al Rey y Fiesta con Jesús, nuestros servicios miércoles y domingos. Y desde ya te pedimos que estés expectante porque esto no va a acabar, esto va a continuar. Ser integral es un tiempo, es un espacio formativo de la mano de Dios para hacer crecer y fortalecer a seres integrales. No me resta más que despedirte, bendecirte en el nombre de Jesús y recordarte que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.